Entonces, como dijimos, sembrar o inocular es introducir una pequeña porción de mi muestra o de mi inóculo, ¿sí?, en un medio adecuado, y de esta manera yo permito el crecimiento, la multiplicación de los microorganismos. Para poder sembrar o inocular en microbiología utilizo diferentes elementos. Podemos utilizar ANSAs, ¿sí?, que son estos elementos que son un filamento metálico. No sé si los conocen. ¿Vieron alguna vez un ANSA? ¿O lo han utilizado en alguna materia? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces tenemos ANSA en rulo, que por lo general los podemos utilizar cuando voy a sembrar medio líquido. Puedo utilizar un ANSA en rulo o ANSA en anillo. Y una ANSA recta, por ejemplo, si quiero tomar alguna colonia a partir de un medio sólido, puedo utilizar una ANSA recta. Utilizamos también hisopos, que por lo general vienen estériles, ¿sí? Aquí, como está en esta fotografía, en estos paquetitos que ya vienen estériles. Podemos utilizar pipetas, micropipetas. No sé si alguna vez han utilizado micropipetas. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, las micropipetas vienen de diferentes volúmenes, ¿sí? Al igual que las pipetas, ¿no? Pero las micropipetas nos permiten tomar pequeños volúmenes, y al final de la micropipeta tenemos estas puntas, podríamos decir así, son pequeñas puntas de plástico que son descartables. Y estas puntas, que se llaman tips, ¿sí?, son las que esterilizamos. Vienen cajas en donde se colocan estas puntas de estos tips, que van a tener diferentes volúmenes de acuerdo a la pipeta y el volumen que yo quiero sembrar, ¿sí? Pero también deben estar estériles, estas puntas plásticas de estos tips. Y tenemos la espátula de Drygalski, que nos permite sembrar, ahora vamos a ver, en superficie. Pueden ser de vidrio, de metal, este tipo de espátulas. Y recuerden cuando vieron los diferentes medios de cultivo, teníamos, de acuerdo a si tenían o no agar, incorporado agar, diferentes medios de cultivo. ¿Se acuerdan? Aquellos medios de cultivo que no tenían incorporado agar, ¿cómo iba a estar el estado de ese medio de cultivo? Líquido. 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 Y si le incorporábamos agar, Sólido, semisólido. Claro, el 0,2 y el 1% creo que era. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando vamos a sembrar medios, podemos sembrar medios de cultivos líquidos, ¿sí?, que por lo general este tipo de medios de cultivo se utiliza para enriquecer o para aumentar el número de microorganismos. Por ejemplo, yo sé, no sé, que una muestra que yo quiero analizar tiene un bajo número de microorganismos, pero yo los quiero aislar. Entonces, lo que hago previamente es un enriquecimiento. Aún lo pongo a crecer en medio líquido, de manera de que estos microorganismos que se encuentran en bajas concentraciones aumenten su número, ¿sí? Entonces, los pongo en medio líquido, van a multiplicar, van a crecer y van a aumentar el número, y de esta manera, si yo quiero aislar un microorganismo que está en bajo número en una muestra, me puedo asegurar el aislamiento aumentando el número. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Para qué enriquezco o para qué aumento el número? ¿Sí? Lo pongo en medio líquido y aumento su número. ¿Y qué puedo utilizar para inocular en medio líquido, para sembrar en medio líquido? ANSA en anillo, o utilizamos también micropipetas.
resume más o menos los pasos que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Cuando vamos a sembrar en medio líquido, lo que primero debemos hacer es esterilizar al rojo, el ANSA, y siempre hacerlo en forma vertical al mechero, ¿sí? Para asegurarnos que nos queme, nos esterilice toda el ANSA, ¿sí? Sin quemarnos, ¿no? Pero para que nos esterilice toda esta parte del ANSA. Una vez que esterilice el ANSA, y si yo voy a tomar una muestra, ¿qué tengo que hacer? Si yo esterilizo e introduzco en el tubo el ANSA caliente, ¿qué pasa? Y tengo que posar el ANSA sobre el tubo para que disminuya la temperatura Todos los y después microorganismos. ingresarlo. Bien, claro, Silvana. Gracias, Gastón. Como dice Silvana, si yo no enfrío, como dice Gastón, apoyándonos en el tubo, o por ejemplo a veces enfriamos en una placa de Petri, voy a matar los microorganismos que yo quiero sembrar, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta enfriar el ANSA, y acá faltaría el dibujito del mechero en esta imagen, ¿sí? Nunca me debo alejar, si estoy trabajando con un mechero, nunca me debo alejar del mechero, ¿sí? Porque si me alejo del cono de esterilidad, puedo llegar a contaminar la muestra. Entonces esterilizo el ANSA, tomo el tubo que tiene mi muestra, flameo la boca del tubo, tomo la muestra con el ANSA, nuevamente antes de poner la tapa, voy a flamear, pongo la tapa y siembro. ¿Sí? ¿Se entendió cuáles son los pasos que yo debo realizar para inocular, para sembrar en medio líquido? Sí, sí, profe. ¿Sí? Y aquí faltaría la imagen de cuando termino de utilizar el ANSA, debo nuevamente esterilizarla. Y también podemos tener en el laboratorio medios de cultivo sólido. Y los podemos tener en tubos o en placas. Los medios de cultivo sólidos se utilizan para hacer crecer los microorganismos, y además los podemos utilizar para hacer recuento y aislamiento. ¿Pero por qué creen que cuando utilizo medio sólido, medio líquido, no puedo hacer recuento? ¿Qué pasa cuando yo hago crecer los microorganismos en medio líquido? ¿Voy a tener colonias aisladas? No, les voy a tener juntas. Van a estar todas juntas, van a ser en ese medio de cultivo, ¿sí? Ese medio de cultivo se va a volver más turbio a medida que crecen las células, ¿sí? ¿Han visto alguna vez cómo se observa un cultivo cuando está crecido? ¿Un cultivo medio líquido? No recuerdo. No, bien. Pero uno lo que ve es que se vuelve más opaco, más turbio, ¿sí? Ese medio de cultivo. Y en la próxima clase van a poder ver cómo puedo llegar a hacer recuento de células, ¿sí? En este medio líquido. Pero acá, aislamiento no voy a poder hacer, porque no voy a tener las colonias aisladas, sino que van a estar creciendo en este caldo de cultivo, ¿no es cierto? En este medio de cultivo líquido. Y cuando utilizo medios de cultivo sólidos, puedo tenerlos en tubos, que decimos agar en columna, ¿sí? Cuando tenemos el tubito y el agar, ¿sí? En forma vertical, o el pico de flauta, que es cuando lo saco del autoclave al tubo, lo hago enfriar en forma inclinada, y no sé si pueden observar, va a producirse, se va a ver el agar en forma inclinada, y esto me permite una mayor superficie para sembrar. Y este pico o este tubo se llama agar pico de flauta. Y también podemos tener placas, donde utilizamos placas de Petri, y vamos a realizar la siembra en superficie
o en profundidad. Cuando utilizamos medios de cultivo sólidos, ¿sí? Y vamos a utilizar tubos en columna, que es como se puede observar en esta fotografía, ¿sí? Tubitos en columna. Este tipo de siembra se utiliza principalmente para evaluar el crecimiento de los microorganismos, cómo se comportan frente al oxígeno y evaluar la movilidad de los microorganismos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera vamos a sembrar? Vamos a utilizar una anza recta, ¿sí? Vamos a esterilizar al rojo lanza. Aquí vamos a tener la muestra. Vamos a tomar la muestra, a flamear la boca del tubo, tomamos la muestra y vamos a sembrar utilizando el anza en forma recta, ¿sí? Sin tocar los bordes del tubo, y vamos a realizar una punción que debe ser paralela al tubo sin tocar los bordes. ¿Y de qué manera nosotros podemos observar el crecimiento microbiano frente al oxígeno? Si estamos hablando de microorganismos aerobios obligados, vamos a ver desarrollo microbiano en la parte superior del tubo, ya que estos microorganismos crecen en presencia o una tensión normal de oxígeno. Si estamos inoculando o sembrando microorganismos anaerobios obligados, van a crecer en la base del tubo, ¿sí? Porque estos microorganismos no pueden crecer en presencia de oxígeno. Los aerobios facultativos van a crecer en todo el tubo, ¿sí? Porque pueden crecer tanto en condiciones aerobias como anaerobias. El anaerobio aerotolerante también crece en todo el tubo, puede crecer en presencia o no de oxígeno. Y los microorganismos microaerófilos crecen en niveles bajos de oxígeno. Entonces los vamos a observar en la parte media del tubo. Y cuando evaluamos movilidad, realizamos la prueba de movilidad, si trabajamos con microorganismos, si estamos en presencia de un microorganismo inmóvil, vamos a ver el crecimiento microbiano sobre la punción que realizamos, ¿sí? Y si trabajamos con un microorganismo móvil, vamos a ver que se va a desarrollar más allá de la punción que realizamos. Se va a desarrollar a lo ancho, como para decirlo de alguna forma, del tubo, ¿sí? Vamos a observar turbidez en toda esta parte del tubo, no solo en la punción, como se observa en los microorganismos inmóviles. Y cuando trabajamos con medios de cultivo sólidos en tubo, vimos que también podemos utilizar el agar pico de flauta, que es este agar inclinado. Y aquí podemos utilizar el anza del anillo. Vamos a esterilizar el anza al rojo, tomamos la muestra y vamos a sembrar haciendo zigzag, ¿sí? Sobre la superficie del agar. Este tipo de siembra se utiliza para el desarrollo de microorganismos aerobios y aerobios facultativos, y los picos de flauta son muy utilizados, así es como se observan los tubos crecidos con microorganismos sobre un tubo pico de flauta. Se utiliza mucho en el laboratorio cuando vamos a realizar la conservación de microorganismos por cortos periodos de tiempo, que lo vamos a ver a continuación. Utilizamos este tipo de siembra, sembrando en agar pico de flauta, ¿sí? Entonces lo utilizamos para ver microorganismos aerobios
y aerobios facultativos, y para la conservación de cepas en el laboratorio.